Mi esposa entró a mi oficina un martes por la tarde. Bien vestida, perfumada, con otro hombre del brazo. Caminó hasta mi escritorio delante de todos mis compañeros, puso un sobre encima de mis papeles y me dijo: «Vine a despedirme bien. Te mereces saber la verdad aquí. Él es con quien quiero estar, tú nunca fuiste suficiente». Tenía 54 años, 22 de matrimonio y ni una sola sospecha de que ese martes ordinario sería el día en que mi vida entera se partiría en dos. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rodrigo Castaño Vega. Tengo 54 años. Trabajo como ingeniero industrial senior en una empresa de construcción de infraestructuras en Valencia. Y hasta hace poco creía que era un hombre razonablemente feliz. No extraordinariamente feliz, no de esos que sonríen todo el tiempo sin razón aparente, pero sí alguien que tenía lo suficiente para sentirse en paz. Un trabajo estable, una casa propia, un matrimonio de 22 años que, pensaba yo, resistía el peso del tiempo mejor que la mayoría. Me equivocaba, y la forma en que descubrí mi error fue la más humillante que puede existir. Esa mañana del martes había empezado como cualquier otra. Llegué a la oficina a las 8:10. Saludé a Amparo Delgado Ruiz, mi asistente administrativa de 38 años. Dejé el café sobre el escritorio y abrí los planos de una obra en Castellón que llevaba semanas dándome problemas con las mediciones de cimentación. El despacho olía a papel impreso y a ese desinfectante suave que usaba la señora de la limpieza cada mañana. Era un olor que asociaba con normalidad, con rutina, con la tranquilidad de saber exactamente lo que iba a pasar en las próximas horas. A las 3:47 de la tarde, esa tranquilidad desapareció para siempre. Escuché primero el silencio. Y digo el silencio porque en una oficina con 16 personas trabajando, el ruido de fondo es constante. Teclados, teléfonos, conversaciones en voz baja, sillas que se mueven. Cuando ese ruido se interrumpe de golpe, el cuerpo lo nota antes que la mente. Levanté la vista de los planos y la vi. Beatriz Molina Serrano, mi esposa de 49 años, estaba en la entrada del despacho abierto. Llevaba el vestido azul marino que yo mismo le había regalado el año anterior por su cumpleaños, el cabello recogido y un perfume que llegó hasta mi escritorio antes que ella. Iba bien. Demasiado bien para un martes de trabajo sin ninguna ocasión especial que yo recordara. Tardé exactamente 2 segundos en ver al hombre que caminaba a su lado. Era alto, de complexión atlética, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un traje gris que evidentemente no era barato. Tenía una mano apoyada levemente en la espalda baja de Beatriz, con esa familiaridad tranquila de quien no necesita demostrar nada porque ya lo tiene todo claro. Más tarde sabría que se llamaba Nicolás Herrera Pardo, que tenía 46 años y que era socio de una consultora financiera en Madrid. Pero en ese momento yo no sabía nada de eso. Solo veía a un desconocido con la mano en la espalda de mi esposa, caminando hacia mí entre los escritorios de mis compañeros. Nadie en la oficina habló. Amparo había dejado de teclear. Vi de reojo que Marcos, el técnico de proyectos, se había girado lentamente en su silla. Beatriz no desvió la mirada ni un momento. Caminó directo hasta mi escritorio, con una calma que en ese momento me resultó incomprensible. Sacó un sobre blanco del bolso y lo depositó encima de los planos de Castellón, sobre las mediciones que yo había estado revisando hacía apenas un minuto. Me puse de pie. No lo decidí conscientemente, fue un reflejo. Beatriz. Solo dije su nombre. No sé qué pretendía comunicar con eso. Quizás que no entendía lo que estaba pasando. Quizás que le estaba dando la oportunidad de explicarse antes de que algo irreversible ocurriera. Ella no aprovechó esa oportunidad. Vine a despedirme bien, Rodrigo. Su voz era firme, modulada, sin el más mínimo temblor. Te mereces saber la verdad aquí, en persona, no por un mensaje ni por un papel que encontrarías solo en casa. Él es con quien quiero estar. Llevamos tiempo juntos. Tú nunca fuiste suficiente para mí, y los dos hemos perdido demasiados años fingiendo que sí.
El silencio en la oficina era absoluto. Yo no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algo en mi interior, algún mecanismo de defensa que no sabía que existía, se activó en ese momento y cerró todas las salidas. Me quedé de pie, con las manos sobre el escritorio mirándola. Sentía el peso de 16 pares de ojos sobre mí y no podía moverme. Beatriz sostuvo mi mirada 3 segundos más. Se giró con la misma calma con que había entrado y salió de la oficina con Nicolás sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido de sus tacones sobre el suelo de madera fue lo último que oí antes de que el murmullo regresara bajo y urgente por toda la sala. Amparo se levantó de su silla y cerró la puerta de mi despacho sin que yo se lo pidiera. Me senté, miré el sobre blanco encima de los planos. Lo toqué con la yema del dedo índice como si pudiera quemarme. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes, una carta manuscrita de 7 líneas en la que Beatriz comunicaba su intención de iniciar los trámites de divorcio y pedía que abandonara el domicilio conyugal antes del viernes. Eran las 3:52 de la tarde de un martes, 22 años de matrimonio, una carta de 7 líneas y un hombre del que yo no sabía absolutamente nada sosteniendo la puerta al salir. No lloré. Eso me sorprendió más que todo lo demás. Doblé la carta, la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, recogí los planos de Castellón con cuidado, los archivé en su carpeta correspondiente, apagué el monitor y cogí el maletín. Saludé a Amparo al salir con un hasta mañana que sonó, según me diría ella semanas después, completamente normal. No sé cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo el trayecto. Recuerdo que aparqué el coche. Subí las escaleras en lugar de coger el ascensor y que cuando entré al apartamento y vi el abrigo de Beatriz colgado en su sitio de siempre, me detuve en el pasillo y no pude avanzar durante varios minutos. Lo que no sabía entonces, de pie en ese pasillo con el maletín todavía en la mano, era que Beatriz acababa de cometer el error más costoso de su vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón del salón con la lámpara de pie encendida, la única luz en todo el apartamento, mirando las paredes como si fueran a darme alguna respuesta. El abrigo de Beatriz seguía colgado en la entrada. No lo toqué. Había algo perturbador en ese detalle doméstico tan ordinario, en medio de todo lo que había ocurrido, como si la vida cotidiana no hubiera recibido todavía la noticia de que ya no existía. A las 2 de la madrugada me levanté, fui a la cocina y calenté agua para un café que luego no bebí. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía. Un autobús nocturno pasó despacio bajo la lluvia fina. Un hombre con paraguas cruzó la acera sin prisa. La ciudad seguía funcionando con total indiferencia, y eso, por alguna razón que no supe explicarme en ese momento, me resultó casi insoportable. Empecé a recordar. No de forma ordenada ni voluntaria, sino en fragmentos que llegaban solos, sin aviso, como astillas. El día que Beatriz y yo firmamos las escrituras de ese apartamento, en febrero de 2004, con una hipoteca que nos pareció enorme y que tardamos 14 años en terminar de pagar. Ella había llorado de alegría en el ascensor vacío antes de que llegaran los muebles, y yo la había abrazado sin decir nada, porque en ese momento las palabras me parecían insuficientes. Teníamos 32 años. Creíamos que lo más difícil ya había pasado. Recordé también la noche en que perdimos el primer embarazo, en 2007. Cómo Beatriz no habló durante casi una semana entera, y yo no supe cómo acompañarla de verdad. Cómo me refugié en el trabajo porque no tenía herramientas para sostener ese tipo de dolor compartido. Eso siempre me había pesado, me seguía pesando. Porque esa es una verdad que no puedo omitir si quiero ser honesto con lo que fui durante esos 22 años. Trabajé demasiado, no por codicia ni por ambición desmedida, sino porque era la única manera que conocía de demostrar que me importaban las personas que quería. Creía que proveer era suficiente, que llegar a casa con el sueldo, con la hipoteca pagada, con las vacaciones reservadas, era una forma de amor tan válida como cualquier otra. Nadie me corrigió a tiempo, o quizás sí, y no supe escuchar. Hubo años en que llegaba tan agotado que cenábamos sin hablar,
fines de semana en que prefería revisar informes antes que salir a caminar, aniversarios que llegaban y pasaban con una cena correcta pero sin ninguna emoción genuina de mi parte. No era infeliz, era simplemente alguien que había confundido la estabilidad con la presencia real. Eso no justifica nada de lo que Beatriz hizo, pero forma parte de la historia completa, y mentir por omisión sería demasiado fácil. Lo que sí me costaba entender esa noche, de pie junto a la ventana con el café frío en la mano, era la frialdad. No la traición en sí, que duele de una manera que no tiene nombre preciso, sino la arquitectura de lo que había ocurrido esa tarde. Beatriz no había actuado por impulso, había elegido el lugar, había elegido la ropa, había calculado la hora. Había llevado a ese hombre a mi lugar de trabajo, frente a mis compañeros, y había pronunciado cada palabra con la serenidad de alguien que lleva mucho tiempo ensayando. Eso no era el final de una crisis, era la ejecución de un plan, y yo, durante todos los meses previos, no había visto absolutamente nada, o quizás sí había visto algo, y lo había archivado en ese cajón mental donde guardamos las cosas que no queremos examinar demasiado de cerca. Beatriz había estado más distante en el último año, eso era cierto. Menos conversación por las noches, menos interés en los planes comunes, una forma nueva de mirar hacia otro lado cuando yo hablaba de algo que antes le habría importado. Yo lo había atribuido al cansancio, a la edad, a esa fase que dicen que atraviesan los matrimonios largos y de la que, según dicen también, se sale si uno tiene paciencia. Fui al dormitorio pasadas las 3, no para dormir, sino porque las piernas me pesaban. Me senté en el borde de la cama en mi lado y miré el lado de Beatriz, la almohada perfectamente colocada, la mesita de noche ordenada, el libro que había estado leyendo con el marcapáginas en la página 117. Un detalle absurdo, ese número. Me quedé mirándolo más tiempo del que tenía sentido, 22 años construyendo algo que, al parecer, solo uno de los dos consideraba real. 22 años creyendo que el silencio compartido era comodidad y no distancia. 22 años pagando una hipoteca, eligiendo azulejos para el baño, discutiendo sobre dónde pasar la Navidad, guardando fotos en álbumes que ahora mismo estaban en la estantería del salón y que de repente me parecían documentos de una vida que había pertenecido a otra persona. Me tumbé encima de la colcha sin quitarme la ropa. Cerré los ojos. No dormí, pero en algún momento entre las 4 y las 6 de la mañana, el agotamiento hizo algo parecido. Me sumergió en una especie de inconsciencia gris y pesada, de la que salí con la luz del amanecer filtrándose por las persianas y la certeza absoluta, antes incluso de estar del todo despierto, de que nada volvería a ser lo que había sido. Me duché, me afeité, me puse la misma chaqueta del día anterior porque no tenía energía para elegir otra. Antes de salir, cogí el sobre de la mesita donde lo había dejado la noche anterior. Lo abrí de nuevo. Leí las 7 líneas de Beatriz una segunda vez, con más calma, buscando algo entre las palabras que me hubiera escapado la primera vez. No encontré nada nuevo, solo la misma petición escueta, el mismo tono clínico, la misma ausencia total de cualquier rastro de los 22 años que habíamos compartido. Doblé la carta, la guardé y salí al pasillo. Todavía no sabía lo que encontraría días después en esa carpeta olvidada. Todavía no sabía que la humillación de ese martes era solo la superficie visible de algo mucho más calculado que una simple traición sentimental. Pero algo había cambiado en mí durante esa noche larga y silenciosa. Algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía firme, frío y completamente resuelto en el centro del pecho. Los días siguientes fueron extraños de una manera que no esperaba. No extraños por el caos, sino por la ausencia de él. Beatriz no regresó al apartamento esa noche ni las siguientes. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo ningún intento de conversación, solo silencio administrativo. Un correo de su abogado 2 días después, comunicando formalmente su intención de iniciar el proceso de divorcio y solicitando que acordáramos una fecha para retirar sus pertenencias. Nada más.
como si 22 años pudieran gestionarse con la misma frialdad que la cancelación de un contrato de suministro. Yo seguí yendo al trabajo. Llegaba a las 8, revisaba los planos de Castellón, respondía correos, asistía a reuniones. Amparo Delgado no hizo ninguna referencia a lo que había presenciado, y yo se lo agradecí sin decírselo. Hay formas de respeto que no necesitan palabras. Pero por las noches, cuando el apartamento se quedaba en silencio y la ciudad afuera perdía su ruido de fondo, empecé a hacer algo que no había planeado. Revisar, no con rabia, con la misma metodología fría que usaba para analizar un proyecto de ingeniería con errores de cálculo. Empecé desde el principio, desde los últimos 2 años, y fui reconstruyendo cada detalle que en su momento había registrado sin examinar. El primero fue el teléfono. Beatriz siempre había sido una persona de hábitos predecibles con su móvil. Lo dejaba en la encimera de la cocina mientras cenábamos, lo cargaba en la mesita de noche, lo olvidaba con frecuencia en el sofá. Pero en algún momento del año anterior, sin que yo hubiera notado el cambio exacto, el teléfono había dejado de separarse de ella. Lo llevaba al baño, lo guardaba en el bolso en cuanto yo me acercaba. Una vez, recordé ahora, lo había girado boca abajo sobre la mesa cuando yo me senté a su lado con un gesto tan natural que en aquel momento no registré como significativo. El segundo detalle fue una cena. En marzo, unos 8 meses antes, Beatriz había llegado tarde a casa un jueves. Me dijo que había tenido una reunión con otros profesores del instituto para preparar los exámenes de fin de trimestre. La cena estaba fría cuando llegó y ella apenas comió. Dijo que había picado algo antes. Yo no pregunté más. Ahora recordaba que esa noche se había duchado antes de sentarse a la mesa, algo que no era su costumbre cuando llegaba del trabajo. El tercero fue el nombre, Nicolás. Lo había escuchado al menos 3 veces en los últimos meses, siempre mencionado de pasada, siempre con una naturalidad estudiada. Una vez en el contexto de una noticia económica que había visto en televisión. Un conocido mío que trabaja en consultoría decía algo parecido, un tal Nicolás. Otra vez cuando yo comenté que necesitábamos revisar nuestros ahorros. He leído que hay productos de inversión bastante interesantes, me lo comentó alguien del gimnasio. Y una tercera vez, que ahora me resultaba casi dolorosa en su obviedad, cuando yo propuse que fuéramos a cenar a un restaurante nuevo que había abierto cerca. Ese sitio no me llama mucho. Fui hace poco con unas amigas y no me convenció. No había ido con unas amigas. Lo sabía ahora con una certeza que no necesitaba pruebas adicionales. El cuarto detalle era económico y fue el que me heló la sangre de verdad. Recordé una conversación de hacía aproximadamente un año en la que Beatriz me había propuesto abrir una cuenta de ahorro separada para gastos personales de cada uno. Me lo había presentado como algo moderno, como una forma de mantener cierta independencia financiera dentro del matrimonio. Yo había aceptado sin darle mayor importancia, incluso me había parecido razonable. Lo que no había hecho en ningún momento era revisar los movimientos de la cuenta conjunta principal con atención real. Pagaba las facturas, comprobaba que el saldo fuera el esperado de manera general, y no iba más allá. Confiaba. Había sido siempre, un hombre que confiaba. Esa confianza me había costado algo que todavía no sabía cuantificar exactamente. El quinto elemento que revisité fue una actitud, no un hecho concreto. Durante el último año, Beatriz había empezado a hacer comentarios pequeños, casi imperceptibles de forma aislada, sobre nuestra vida en común, que el apartamento era demasiado grande para 2 personas, que Valencia no era necesariamente la ciudad donde quería envejecer, que a veces sentía que los años pasaban sin que ocurriera nada realmente nuevo. Yo los había escuchado como quejas abstractas, como ese malestar difuso que a veces se instala en las personas cuando llegan a cierta edad y hacen balance. No los había conectado entre sí. No había entendido que no eran quejas, eran preparativos. Estaba construyendo un relato, sembrando, en voz alta y delante de mí, la narrativa de una mujer insatisfecha con una vida que la ahogaba.
Para cuando llegara el momento de irse, la historia ya tendría su coherencia propia. Yo sería el marido ausente, la vida gris, el error que había que corregir. Y yo se lo había puesto fácil no prestando atención. Me quedé una noche entera con esa lista mental desplegada frente a mí, sentado a la mesa de la cocina con un vaso de agua que no toqué. 5 señales claras. 5 momentos en los que algo en mí debería haber levantado la vista de los planos y mirado a su alrededor. No lo hice. Eso era mío, y no tenía sentido negarlo. Pero reconocer una responsabilidad no es lo mismo que aceptar una injusticia. Y lo que había ocurrido en mi oficina ese martes y lo que intuía que había ocurrido con el dinero de nuestra cuenta conjunta no era una consecuencia natural de mis ausencias. Era una decisión, calculada, ejecutada con tiempo y con método, por alguien que había decidido que yo no merecía ni siquiera la mínima honestidad de una conversación privada. Esa distinción fue importante. Fue, de hecho, la línea entre el hombre que había sido hasta ese martes y el que empezaba a ser a partir de esa noche. Todavía no tenía pruebas de nada concreto, solo recuerdos reordenados y una carpeta que había encontrado entre documentos viejos y que todavía no había terminado de examinar con detenimiento. Pero ya sabía, con esa claridad silenciosa que a veces llega cuando uno deja de resistirse a lo evidente, que lo que tenía delante no era solo el final de un matrimonio. Era el principio de algo que iba a exigir toda mi atención. El sábado por la mañana, 4 días después del martes, Beatriz envió un mensaje escueto diciéndome que pasaría el domingo a recoger ropa y algunas cosas personales. Pedía que yo no estuviera en el apartamento. No lo formuló como petición, sino como indicación, con esa seguridad tranquila de alguien que ya no considera necesario negociar el tono. Le respondí que de acuerdo. El domingo salí a las 10 de la mañana. Caminé durante casi 2 horas por el barrio sin rumbo definido, con las manos en los bolsillos y el frío de enero pegándose a la cara. Cuando volví, pasadas las 12, había una ausencia nueva en el apartamento. El armario de su lado estaba parcialmente vacío, faltaban sus zapatos del zapatero, y la fotografía de nuestra boda, que había estado en la estantería del salón durante 18 años, había desaparecido dejando un rectángulo más claro en la madera. No había dejado ninguna nota. Me senté en el sofá y miré ese rectángulo durante un buen rato. Luego me levanté, fui al dormitorio y abrí el cajón de la mesita de noche, donde guardaba documentos que no tenían un archivo fijo. Garantías de electrodomésticos, recibos antiguos, papeles sin importancia aparente que uno acumula sin criterio a lo largo de los años. Buscaba el contrato del seguro del coche, que necesitaba renovar. No lo encontré allí. Lo que encontré fue una carpeta de plástico azul que no recordaba haber guardado yo. Era delgada, con unas pocas hojas dentro dobladas con cuidado. La abrí sin pensar demasiado, esperando encontrar algo intrascendente. Lo primero que vi fue un extracto bancario de nuestra cuenta conjunta con fecha de hacía aproximadamente 10 meses. Lo segundo fue otro extracto, del mes siguiente, y otro, y otro. Los fui sacando uno por uno y los extendí sobre la colcha. Eran 8 extractos en total, correspondientes a 8 meses consecutivos. Los había ordenado por fecha, lo que significaba que alguien los había guardado allí de forma deliberada. Tardé un momento en entender que ese alguien era Beatriz, y que no tenía ningún sentido lógico que los hubiera dejado en ese cajón, a menos que los hubiera olvidado en el proceso de recoger sus cosas, o que simplemente no hubiera pensado que yo abriría ese cajón en particular. Empecé a leer. Los primeros 2 extractos mostraban movimientos normales: facturas del apartamento, compras en supermercados, algún cargo de gasolina, la cuota del gimnasio. Nada que no reconociera, pero a partir del tercer mes aparecía una transferencia mensual a una cuenta cuyos últimos 4 dígitos eran los mismos en todos los extractos. El importe variaba ligeramente cada mes, pero oscilaba entre 800 y 1.200 euros, sin concepto especificado, sin ninguna referencia que explicara a qué correspondía. 8 meses, 8 transferencias. Me levanté, fui al salón, cogí el ordenador portátil y accedí a la banca online con mis credenciales.
La cuenta conjunta mostraba el historial completo de los últimos 24 meses. Fui hacia atrás mes a mes, con una concentración que no había sentido en mucho tiempo, esa especie de foco absoluto que se activa cuando el cerebro entiende que lo que tiene delante es importante, aunque todavía no sepa exactamente cuánto. Las transferencias no empezaban 8 meses atrás, empezaban 14 meses atrás. Los primeros 6 meses no habían quedado reflejados en los extractos físicos de la carpeta, probablemente porque Beatriz los había gestionado de otra manera o simplemente porque esos documentos no estaban entre los que había guardado. Pero en el historial digital estaban todos, 14 transferencias mensuales, misma cuenta de destino, importes que sumados superaban con claridad cualquier gasto doméstico razonable. No tenía la suma total todavía. No tenía herramientas para acceder a los datos completos de esa cuenta de destino, pero lo que veía en la pantalla era suficiente para entender que lo ocurrido el martes en mi oficina no había sido una decisión impulsiva nacida de una crisis emocional. Había sido el último paso de un proceso que llevaba más de un año en marcha. Cerré el ordenador. Guardé los extractos físicos dentro de la carpeta azul con el mismo orden en que los había encontrado. Luego los metí en mi maletín, en el compartimento interior con cierre, donde guardaba los documentos de trabajo que no quería que se mezclaran con nada. Esa noche llamé a Ernesto Vázquez Palacios. Llevábamos conociéndonos desde la facultad, más de 30 años, y era el único hombre del que estaba completamente seguro que no diría nada a nadie si yo le pedía discreción. Ernesto tenía 56 años, trabajaba como aparejador independiente y tenía una cualidad poco común. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente escuchar. Le dije que necesitaba verle, que no era urgente en el sentido de una emergencia, pero que tampoco podía esperar demasiado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no especialmente, pero que estaba entero. Quedamos para el lunes siguiente a mediodía, en un bar cerca de su estudio que conocíamos desde hacía años. Colgué y me quedé en el sillón con la única lámpara encendida, igual que la noche del martes, pero con una diferencia fundamental respecto a aquella primera noche. Entonces miraba las paredes sin saber qué buscar. Ahora tenía algo concreto entre manos. Todavía no entendía la escala completa de lo que había ocurrido. Eso llegaría después, con la ayuda de personas que sabían moverse en terrenos que yo desconocía. Pero ya tenía suficiente para saber que el camino que tenía delante no era el del hombre herido que acepta en silencio y firma donde le digan. Había otra opción. Y esa noche, con la carpeta azul en el maletín y 14 meses de transferencias inexplicadas en la pantalla del ordenador, decidí que era la única que estaba dispuesto a considerar. El lunes a mediodía me senté frente a Ernesto en una mesa del fondo del bar, lejos de la barra y de la televisión encendida en un canal de deportes. Pedimos 2 cafés que ninguno de los dos tocó durante la primera media hora. Le conté todo, no de forma desordenada ni emocional, sino con la misma secuencia con que hubiera presentado un informe técnico. Los hechos, la cronología, lo que había encontrado en los extractos, lo que intuía que faltaba por descubrir. Ernesto escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo en silencio unos segundos, removió el café que ya estaba frío y dijo: «Rodrigo, esto no es solo un divorcio. Necesitas un abogado antes de que ella mueva cualquier pieza más». Era exactamente lo que yo ya sabía, pero escucharlo dicho en voz alta por alguien de confianza lo convirtió en algo más urgente, más real. Esa misma tarde llamé a Salvador Ortega Fuentes. Salvador tenía 52 años y llevaba más de 2 décadas especializándose en derecho matrimonial en Valencia. No lo conocía personalmente, sino a través de una referencia que Ernesto me había dado hacía años en el contexto de un conocido común que había pasado por un proceso de separación complicado. Recordaba haber anotado su nombre en algún sitio por si acaso, con esa precaución absurda de quien espera no necesitar jamás cierta información. Lo busqué esa tarde. Llamé a su despacho a las 5 menos cuarto. Su secretaria me dio cita para el miércoles a las 11 de la mañana. Anoté la dirección, colgué y me quedé mirando el papel durante un momento.
Había algo definitivo en ese gesto tan simple. Llamar a un abogado matrimonialista es admitir, de una forma que no tiene marcha atrás, que el problema existe y que uno ha decidido enfrentarlo en lugar de absorberlo. El miércoles llegué 10 minutos antes de la hora. El despacho de Salvador estaba en un edificio discreto del centro, segundo piso, con una sala de espera pequeña y ordenada que olía a madera y a papel. No había revistas sobre la mesa, solo una planta verde en la esquina y una luz natural que entraba por una ventana orientada al norte. Me pareció un lugar serio sin necesidad de aparentarlo. Salvador Ortega era un hombre de estatura media, cabello gris cortado con precisión, con una forma de escuchar que transmitía atención sin impaciencia. Cuando terminé de explicarle la situación, extendió la mano hacia los extractos que yo había llevado en el maletín y los examinó en silencio durante varios minutos, pasando las hojas con cuidado, deteniéndose en algunas líneas. «Necesito acceso al historial completo de la cuenta conjunta», dijo finalmente. «Todo lo que pueda exportar desde la banca online, los 24 meses completos. Y si tiene acceso a otros documentos financieros compartidos, contratos, declaraciones de renta conjuntas, escrituras, tráigalos todos». Le pregunté directamente qué veía en los extractos. «Veo un patrón», respondió sin rodeos. «Transferencias regulares a una cuenta de destino fija, sin concepto, con importes variables pero dentro de un rango consistente. Eso no es un gasto doméstico ni un ahorro planificado conjuntamente. Para determinar la escala real necesito los números completos, pero lo que me trae hoy ya es suficiente para establecer que hay una línea de investigación clara». Me pidió que no comentara nada con Beatriz ni con el abogado de ella, que respondiera a las comunicaciones formales con la mínima información posible, que no firmara ningún documento preliminar sin consultarle antes y que evitara cualquier conversación directa con Beatriz sobre asuntos económicos. «Actúe con normalidad», añadió. «En su trabajo, en su vida diaria. Cualquier cambio brusco de comportamiento puede alertar a la otra parte de que usted está tomando medidas». Asentí. Eso ya lo había decidido solo, pero confirmarlo con alguien que sabía lo que hacía le daba una solidez diferente. Antes de salir, Salvador mencionó algo que cambió la dimensión de lo que yo creía que estaba manejando. Me explicó que, dado el patrón de las transferencias y la duración del periodo, si los números totales confirmaban lo que los extractos parciales sugerían, estaríamos ante una sustracción de fondos de la sociedad conyugal que podría tener implicaciones no solo en el reparto de bienes durante el divorcio, sino en términos de responsabilidad civil directa. Salí a la calle con esa frase resonando. El aire de febrero era cortante y el ruido del tráfico en la avenida me pareció por un momento demasiado alto, demasiado próximo. Me detuve en la acera, cerré el maletín con el cierre metálico y respiré despacio. Esa misma tarde, siguiendo una recomendación de Salvador, contacté con Germán Ibáñez Crespo, investigador privado de 49 años con despacho propio en el barrio de Ruzafa. Salvador lo había mencionado como alguien con quien había colaborado en varios casos anteriores, discreto y metódico. Le escribí un mensaje breve explicando que necesitaba hablar con él por un asunto relacionado con un proceso de divorcio. Me respondió en menos de 2 horas. Quedamos para el jueves por la tarde. Esa noche, de vuelta en el apartamento, exporté el historial completo de la cuenta conjunta en formato PDF. Lo guardé en una memoria USB que metí en el mismo compartimento del maletín donde estaban los extractos físicos y preparé una carpeta adicional con las últimas 3 declaraciones de renta conjuntas y las escrituras del apartamento. Beatriz no sabía nada de nada. Seguía sin ponerse en contacto conmigo de forma directa. Todo llegaba a través de su abogado, con esa distancia formal que ella había establecido desde el primer momento. En ese punto, esa distancia me convenía perfectamente, porque mientras ella gestionaba el final de nuestro matrimonio como si ya estuviera resuelto, yo estaba construyendo con documentos reales y profesionales competentes, algo que ella no esperaba encontrarse. Germán Ibáñez Crespo tenía el despacho en un primer piso sin rótulo visible en la fachada, con una placa pequeña junto al telefonillo que solo ponía sus iniciales.
El interior era funcional y sin pretensiones. Una mesa de trabajo, 2 sillas para visitas, un archivador metálico gris y una ventana con la persiana a media altura. No había nada decorativo. Era el espacio de alguien que trabajaba, no de alguien que quería impresionar. Me recibió con un apretón de manos firme y fue directo desde el primer momento. Le expliqué el caso con el mismo orden con que se lo había presentado a Salvador. La situación, las fechas, los extractos, el nombre de Nicolás Herrera Pardo. Tomó notas en un cuaderno de tapas negras sin levantar la vista más de 2 veces. Cuando terminé, me preguntó si tenía fotografías de Nicolás. Le mostré las que había encontrado buscando su nombre en internet, vinculadas a la consultora donde trabajaba. «Es suficiente para empezar», dijo. «Dame 10 días». Los 10 días siguientes fueron los más extraños que recuerdo. Externamente, mi vida continuó con una regularidad casi irritante. Oficina, informes, reuniones sobre la obra de Castellón que seguía acumulando retrasos. Comía solo en el bar de debajo del edificio. Llamaba a Ernesto cada 2 o 3 días, conversaciones cortas en las que él preguntaba cómo estaba y yo respondía con honestidad que estaba sostenido, que era distinto a estar bien. Por las noches, revisaba los documentos que había reunido, no para encontrar algo nuevo, sino para mantener el mapa claro en la cabeza. Era una forma de no perder el hilo en medio de una rutina que por fuera parecía completamente normal. El 10º día, Germán me llamó a las 6 de la tarde. «Tengo lo que necesita, venga mañana a las 5». Llegué 5 minutos antes. Germán abrió el cuaderno de tapas negras sobre la mesa y junto a él colocó una carpeta de color marrón con varias hojas impresas y algunas fotografías en blanco y negro. No me dio la carpeta de inmediato. Primero habló. Me explicó que Nicolás Herrera Pardo y Beatriz llevaban viéndose de forma regular desde hacía al menos 16 meses, con encuentros documentados en 3 hoteles distintos de Valencia y uno en Madrid. Las fechas coincidían con exactitud con algunas de las ausencias que yo había revisitado en mis memorias. El jueves de marzo en que Beatriz llegó tarde con la excusa de la reunión de profesores, un fin de semana de octubre en que supuestamente había visitado a una prima en Alicante, 2 tardes de noviembre en que el gimnasio había servido de coartada. Luego llegó la parte que yo no esperaba en esa dimensión. Germán había investigado también la situación financiera de Nicolás Herrera, utilizando registros mercantiles públicos y fuentes que no me detalló, pero que claramente conocía bien. La consultora de Nicolás, constituida hacía 7 años en Madrid, con un socio que se había desvinculado 18 meses atrás, arrastraba deudas con 3 entidades bancarias distintas por un importe total que superaba los 200.000 euros. Había 2 procedimientos de reclamación activos, uno de ellos iniciado por una empresa proveedora y otro por un cliente que alegaba incumplimiento contractual. La situación no era de empresa en dificultades pasajeras, era una estructura que se estaba desmoronando de forma sistemática. Este hombre necesitaba liquidez urgente, dijo Germán con la misma neutralidad con que hubiera leído un parte meteorológico. Y su esposa tenía acceso a una cuenta conjunta con un saldo y una capacidad de movimiento considerables. Abrí la carpeta marrón. Las fotografías mostraban a Nicolás y Beatriz en distintos momentos y lugares, siempre con la distancia suficiente para no levantar sospechas, pero con una proximidad que no dejaba lugar a interpretaciones. Las hojas impresas incluían fechas, lugares, horarios anotados con precisión y un resumen de los registros mercantiles de la consultora con los números de los procedimientos judiciales activos. Guardé todo con cuidado y le pregunté cuánto le debía. Me dio una cifra, le pagué en efectivo como él había especificado desde el principio. Nos dimos la mano y salí a la calle. Al día siguiente me reuní con Salvador y le entregué la carpeta de Germán junto con el historial completo de la cuenta que le había prometido. Salvador tardó 40 minutos en revisarlo todo. Cuando terminó, se recostó ligeramente en la silla y me miró con una expresión que no era de satisfacción exactamente, sino de alguien que acaba de confirmar algo que ya sospechaba,
pero que ahora tiene forma concreta. El total desviado de la cuenta conjunta en 14 meses asciende a 87.000 euros, dijo. Con los registros que tenemos, la documentación del investigador y el historial bancario completo, la posición de su esposa en el proceso de divorcio es considerablemente más débil de lo que ella calcula en este momento. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Significa que su pretensión de quedarse con el apartamento principal y optar a una compensación económica por ruptura matrimonial va a encontrarse con una realidad muy distinta a la que espera, respondió. Pero necesito que usted siga haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora. Nada que llame la atención, nada fuera de lo ordinario. El momento de actuar lo decidimos nosotros, no ella. Volví a casa con esa frase instalada en algún lugar preciso del pecho. 87.000 euros. 14 meses. Un hombre con deudas de 200.000 euros que había encontrado en Beatriz una solución temporal a un problema que no tenía solución real. Y Beatriz, en algún lugar de Valencia esa noche, seguía creyendo que llevaba ventaja. Las semanas siguientes establecieron una rutina que por fuera era completamente indistinguible de cualquier período normal de mi vida. Llegaba a la oficina a la misma hora, revisaba los mismos proyectos, almorzaba en los mismos sitios, respondía a los correos del abogado de Beatriz con frases cortas y sin información adicional, exactamente como Salvador me había indicado. Si alguien me hubiera observado desde fuera durante esos días, habría visto a un hombre que atravesaba un divorcio con una serenidad quizás excesiva para las circunstancias. Por dentro era otra cosa. No era agitación exactamente. Era más bien una tensión constante y silenciosa, como el zumbido de una línea eléctrica que no se escucha pero se siente si uno se acerca demasiado. Cada conversación que tenía, cada correo que enviaba, cada decisión mínima del día llevaba una capa adicional de cálculo que antes no existía. Había empezado a vivir en dos planos simultáneos, el visible y el que importaba de verdad. Un martes por la noche, 3 semanas después de mi primera reunión con Salvador, estaba en el salón revisando unos presupuestos de la obra de Castellón cuando sonó el teléfono. Era una llamada de Salvador que me consultaba un detalle sobre las fechas de apertura de la cuenta conjunta para completar un documento. Hablamos menos de 4 minutos. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y fui a la cocina a por un vaso de agua. Estuve fuera del salón menos de 2 minutos. Cuando volví, el teléfono no estaba donde lo había dejado. Tardé un instante en localizarlo. Estaba en el borde opuesto de la mesa, girado, con la pantalla encendida mostrando el registro de llamadas recientes. Junto a la mesa estaba Beatriz. Me detuve en la entrada del salón. Ella había venido a recoger más pertenencias. Había llamado antes por mensaje y yo había respondido que podía pasar, como habíamos acordado cuando era necesario. Pero no esperaba que estuviera precisamente en el salón en ese momento, ni que tuviera el teléfono en la mano. Me miró, luego miró la pantalla, luego volvió a mirarme. Salvador Ortega, leyó en voz alta. El nombre estaba visible en el registro. No conozco ese nombre. El aire en la habitación cambió de densidad en una fracción de segundo. Sentí el peso de todo lo que había construido en las últimas semanas, concentrado en ese instante, en esa pregunta formulada con una calma que no era desinteresada. Respondí sin cambiar el tono ni la postura. Es el aparejador que lleva la supervisión de una obra en Castellón. Hay un problema con unos certificados de materiales que arrastramos desde el verano. Nada urgente, pero requiere seguimiento. Beatriz sostuvo mi mirada 2 segundos más de lo necesario para una pregunta casual. Era una fracción de tiempo difícil de medir, pero imposible de ignorar para alguien que había estado casado con esa persona 22 años y conocía cada matiz de su forma de procesar información. Luego dejó el teléfono sobre la mesa, exactamente donde yo lo había dejado antes, y dijo: «Ah, entendido». Se giró hacia la estantería donde quedaban todavía algunas cosas suyas y continuó con lo que había venido a hacer. Yo fui a la cocina, serví el vaso de agua, bebí la mitad de pie junto al fregadero y esperé a que el pulso volviera a su ritmo habitual. Tardó más de lo que me hubiera gustado.
Beatriz se fue 20 minutos después con una bolsa y una caja pequeña. Al salir, dijo hasta luego, con la misma entonación neutra de siempre. Cerré la puerta, fui directamente al dormitorio, me senté en el borde de la cama y me quedé inmóvil durante un tiempo que no me di. La explicación había funcionado, o al menos eso parecía, pero había algo en esos 2 segundos de mirada sostenida que no me dejaba estar completamente seguro. Beatriz era una mujer inteligente, y yo lo sabía mejor que nadie. Si había plantado una duda, aunque fuera pequeña, podía cambiar su comportamiento de formas que yo no controlaba. Esa noche no llamé a Salvador. Era tarde, y el asunto podía esperar hasta el día siguiente, pero tampoco pude concentrarme en nada más. Intenté leer, dejé el libro después de 3 páginas. Puse la televisión en silencio durante media hora sin ver nada de lo que aparecía en la pantalla. Pasada la medianoche, cogí el abrigo y bajé al coche. No tenía intención de ir a ningún sitio. Simplemente necesitaba un espacio que no fuera ese apartamento con su silencio cargado. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado y la calefacción sin encender, y el frío fue entrando despacio por las ventanas mientras yo miraba la calle vacía. Fue entonces, en ese coche frío y oscuro, cuando ocurrió lo que había estado evitando durante semanas. Lloré. No de forma dramática ni prolongada. Fueron unos minutos concretos, con la frente apoyada en el volante y una presión en el pecho que llevaba demasiado tiempo acumulada sin salida. Lloré por los 22 años, por las fotos que ya no estaban en la estantería, por la almohada perfectamente colocada en un lado de la cama que ya nadie usaba, por el hombre que había sido y que había creído que era suficiente con trabajar y proveer y estar presente de la única manera que sabía. Y luego, cuando pasó, me limpié la cara con el dorso de la mano, miré por el parabrisas durante un momento y pensé con una claridad que sorprendía por lo tranquila. Todavía no había terminado. Quedaba lo más importante. Subí al apartamento, preparé la ropa para el día siguiente y me acosté. Al día siguiente llamé a Salvador a las 9 de la mañana y le informé de lo ocurrido con el teléfono. Escuchó con atención. Cuando terminé, dijo simplemente: «Bien gestionado, seguimos adelante según lo previsto». Eso fue suficiente. Salvador me citó un jueves por la mañana, a principios de marzo, con un orden del día concreto que me comunicó por escrito el día anterior. Revisión de la estructura patrimonial, opciones legales disponibles y calendario de actuaciones. Era la primera vez desde el inicio de todo que usaba esa expresión, calendario de actuaciones, y su sola presencia en el texto escrito me indicó que habíamos pasado de la fase de recopilación a algo distinto. Llegué al despacho con los documentos que me había pedido. Escrituras del apartamento, contrato de constitución de mi participación en la empresa constructora donde trabajaba como socio minoritario desde hacía 11 años y las últimas 4 declaraciones de renta. Salvador los revisó con calma, tomó algunas notas y luego me explicó la situación con la misma precisión directa que había caracterizado cada conversación que habíamos tenido. El apartamento estaba registrado a nombre de ambos a partes iguales, adquirido durante el matrimonio con fondos de la sociedad conyugal. En condiciones normales de divorcio, eso implicaba un reparto negociado o una liquidación judicial. Pero las transferencias documentadas alteraban ese escenario de forma sustancial. El dinero desviado de la cuenta conjunta formaba parte del patrimonio común, y su sustracción unilateral constituía un perjuicio directo a la sociedad de gananciales que los tribunales podían considerar al determinar el reparto final. Respecto a la participación empresarial, Salvador me explicó una vía que yo desconocía, pero que, según me aclaró con detalle, estaba completamente dentro del marco legal vigente. Era posible constituir una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, transferir a ella mi participación en la constructora como aportación de capital y hacer esto antes del registro formal de la demanda de divorcio, siempre que la operación quedara debidamente documentada, valorada por un perito independiente y sin intención fraudulenta demostrable. No estamos hablando de ocultar nada, subrayó Salvador.
Estamos hablando de reorganizar una estructura que usted tiene todo el derecho de reorganizar como titular legítimo. La diferencia entre lo que es legal y lo que no está en la documentación y en el momento. Ambas cosas están a nuestro favor ahora mismo. Le pregunté cuánto tiempo teníamos. 3 semanas como máximo. El abogado de su esposa presentará la demanda en breve, lo intuyo por el ritmo de sus comunicaciones. Necesitamos actuar antes de esa fecha. Esa misma semana, Salvador coordinó la constitución de la sociedad. El notario que gestionó la operación se llamaba Aurelio Campos Reyes, 58 años, un hombre de pocas palabras y movimientos precisos que firmó y selló cada documento con la eficiencia de quien ha hecho ese mismo trabajo miles de veces. La valoración pericial de mi participación empresarial la realizó un economista colegiado que Salvador conocía, con un informe de 17 páginas que quedó archivado junto al resto de la documentación. El proceso completo llevó 12 días. Durante esos 12 días, Beatriz no dio señales de haber notado nada. Sus comunicaciones llegaban con la misma cadencia de siempre, siempre a través de su abogado, siempre sobre aspectos formales del proceso, la fecha para retirar los últimos muebles que eran suyos, una consulta sobre un seguro de vida conjunto que quería cancelar, la solicitud de una copia de un documento fiscal antiguo. Yo respondía con puntualidad y con la información justa, nada más. Lo que me resultaba más difícil de esos días no era la tensión de lo que estaba haciendo, sino mantener una superficie completamente lisa cuando por dentro el nivel de concentración exigido era considerable. En el trabajo, nadie notó nada fuera de lo ordinario. Amparo Delgado, que era observadora por naturaleza y que claramente sabía más de lo que decía sobre el estado en que yo me encontraba, nunca hizo ningún comentario directo. Una tarde, al salir, dejó sobre mi mesa un café que no le había pedido con una nota que decía solamente «para el camino». No dije nada al día siguiente y ella tampoco, pero lo agradecí de una manera que no habría sabido expresar con palabras. Ernesto me llamó un viernes por la tarde para saber cómo iban las cosas. Le di un resumen breve. Hubo un silencio corto al otro lado de la línea y luego dijo: «Estás manejando esto mejor de lo que yo hubiera podido». Era el tipo de frase que Ernesto decía solo cuando la pensaba de verdad, sin adorno. La semana en que Salvador me confirmó que la constitución de la sociedad había quedado completamente registrada y archivada, también procedió a solicitar formalmente al banco el bloqueo preventivo de la cuenta conjunta, alegando la existencia de movimientos no autorizados en el contexto de un proceso de divorcio en curso. Era un paso que el banco estaba obligado a tramitar con documentación, y Salvador tenía toda la que necesitaba. Cuando el bloqueo se hizo efectivo, Beatriz intentó hacer una transferencia que el sistema rechazó automáticamente. Eso lo supe porque su abogado envió un correo ese mismo día a Salvador con un tono considerablemente menos tranquilo que el habitual, exigiendo explicaciones sobre lo que calificaba como una maniobra obstruccionista. Salvador me reenvió el correo con un solo comentario al pie. «Ya saben que el terreno ha cambiado. Es el momento de fijar la fecha». Leí esa línea 3 veces. Luego cerré el ordenador, me puse el abrigo y salí a caminar por el barrio durante una hora larga, con las manos en los bolsillos y el aire frío de marzo, llenando los pulmones en cada paso. No pensé en nada concreto. Solo caminé. Cuando volví al apartamento, la sensación que me acompañó al cerrar la puerta no era euforia ni alivio. Era algo más parecido a la calma que precede a un momento importante que uno ha estado preparando durante mucho tiempo y que sabe, con certeza razonada, que está listo para afrontar. La reunión quedó fijada para un miércoles a las 10 de la mañana en el despacho de Salvador. La convocatoria la envió él directamente al abogado de Beatriz con un texto neutro que solo indicaba que había documentación relevante para el proceso que ambas partes debían conocer antes de continuar con los trámites formales. Sin detalles adicionales, sin anticipar nada. El abogado de Beatriz se llamaba Marcos Fuentes Aliaga, 44 años,
un hombre que en las comunicaciones escritas proyectaba una seguridad que yo había leído durante semanas como la de alguien convencido de que su cliente llevaba ventaja. Confirmó la asistencia en menos de una hora. La noche anterior no dormí bien, pero tampoco estuve en vela. Fue un sueño intermitente y poco profundo, del que salí a las 6:30 con la cabeza despejada, y una sensación extraña en el estómago que no era miedo, sino algo más difícil de nombrar. Quizás la conciencia de que lo que había construido durante semanas iba a medirse esa mañana contra la realidad, y que no había forma de saber con absoluta certeza cómo reaccionaría Beatriz hasta que ocurriera. Me duché, desayuné de pie en la cocina con una tostada que apenas toqué y un café que sí terminé. Me puse el traje gris oscuro que usaba para las reuniones importantes de trabajo y salí con tiempo suficiente para llegar 10 minutos antes. Salvador estaba ya en el despacho cuando llegué. Tenía los documentos organizados en 3 carpetas sobre la mesa, una para él, una para Fuentes Aliaga y una para Beatriz. Me explicó en 5 minutos cómo iba a estructurar la presentación. Yo escuché, asentí y me senté en la silla que me había indicado, a su derecha, con la mesa entre nosotros y las 2 sillas vacías frente a nosotros. Beatriz llegó a las 18 minutos con Marcos Fuentes Aliaga. Entró primero ella. Llevaba un conjunto de chaqueta y pantalón en color crema, el cabello suelto, una expresión que conocía bien, la de alguien que entra a un lugar creyendo que controla lo que va a ocurrir allí. Me miró un segundo al verme sentado, luego desvió la vista hacia Salvador y tomó asiento sin decir nada. Fuentes Aliaga se sentó a su lado, dejó una carpeta propia sobre la mesa y cruzó las manos encima de ella. Salvador comenzó sin preámbulos. Gracias por venir. Voy a ser directo para no hacer perder el tiempo a nadie. Abrió la primera carpeta y deslizó una copia hacia el lado de Beatriz y su abogado. Lo que tienen delante es el historial completo de la cuenta conjunta de los últimos 24 meses. Las páginas marcadas con índice azul corresponden a transferencias realizadas desde esa cuenta hacia una cuenta externa durante un periodo de 14 meses consecutivos. El importe total acumulado asciende a 87.000 euros. Fuentes Aliaga bajó la vista hacia los papeles. Beatriz no los miró de inmediato. Mantuvo los ojos en Salvador. Segunda carpeta. Salvador continuó con el mismo tono pausado. Informe elaborado por un investigador privado colegiado que documenta encuentros regulares entre la señora Molina Serrano y el señor Nicolás Herrera Pardo a lo largo de 16 meses. Fechas, lugares, horarios. La documentación es completa y fue obtenida por medios legales. Esta vez Beatriz sí bajó la vista. Vi cómo sus ojos recorrían la primera página del informe de Germán. Su mandíbula se tensó levemente. Un movimiento pequeño que alguien que no la conociera no habría notado. Tercera carpeta. La voz de Salvador no varió un solo tono. Documentación del registro mercantil que acredita la situación financiera de la empresa vinculada al señor Herrera Pardo. 2 procedimientos de reclamación activos. Deuda bancaria consolidada superior a 200.000 euros. Esto es relevante para establecer el contexto de las transferencias recibidas desde la cuenta conjunta. Fuentes Aliaga levantó la vista de los papeles y miró a Beatriz. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero suficiente para entender que él tampoco conocía el alcance completo de lo que había en esas carpetas. Beatriz habló por primera vez desde que había entrado. Eso no prueba nada sobre las transferencias. Su voz era firme, pero había algo diferente en ella respecto a la tarde del martes en mi oficina. Entonces, había hablado desde una posición que creía inexpugnable. Ahora hablaba desde un lugar que estaba cediendo bajo sus pies y que ella todavía se resistía a reconocer. No de forma aislada, respondió Salvador, pero en conjunto con el historial bancario, el periodo de coincidencia exacta entre las transferencias y la relación documentada y la situación de necesidad financiera acreditada del receptor indirecto de esos fondos, sí establece un patrón que cualquier juez va a examinar con atención. Y eso tiene consecuencias directas
sobre las pretensiones de reparto que su representada ha planteado en este proceso. Fuentes Aliaga dijo algo en voz baja a Beatriz. Ella escuchó con la cabeza ligeramente inclinada y luego respondió algo que yo no oí. Hubo entre ellos un intercambio de menos de 30 segundos que cambió visiblemente la dinámica de la sala. Cuando Beatriz volvió a hablar, el tono era distinto, menos frontal. ¿Qué es lo que propone exactamente? Salvador abrió una hoja adicional y la colocó sobre la mesa. Mi cliente propone un acuerdo de divorcio en los siguientes términos. La vivienda queda adjudicada íntegramente a Rodrigo Castaño Vega como compensación parcial por el perjuicio patrimonial documentado. La señora Molina Serrano se compromete a devolver 87.000 euros en un plazo máximo de 4 años con el interés legal correspondiente. No se establece pensión compensatoria para ninguna de las partes. El proceso se cierra sin litigio adicional. El silencio que siguió duró varios segundos. Beatriz miraba la hoja sin tocarla. Sus manos estaban planas sobre la mesa, completamente quietas, y esa quietud me pareció el indicador más claro de todo. Era el silencio de alguien que está calculando y que ya sabe que los números no le favorecen. Fuentes Aliaga pidió un receso de 15 minutos. Salvador asintió. Beatriz y su abogado salieron al pasillo. Yo me quedé sentado. Salvador recogió ordenadamente los documentos sobrantes y los archivó sin decir nada. El reloj de pared marcaba las 10:41. Por la ventana entraba una luz blanca y fría de mañana de marzo. Cuando Beatriz volvió a entrar, se sentó, miró la hoja de condiciones una última vez y dijo con una voz que había perdido todo el temple que yo le había conocido durante 22 años. De acuerdo. Yo no dije nada. No era necesario. El acuerdo tardó 3 semanas en quedar redactado, revisado y firmado ante notario. 3 semanas de intercambio de borradores entre Salvador y Fuentes Aliaga, de ajustes en la redacción de alguna cláusula, de una pequeña disputa sobre el calendario de devolución que Salvador resolvió con firmeza y sin concesiones relevantes. Yo leía cada versión del documento con atención, hacía preguntas cuando algo no me quedaba claro y esperaba. El día de la firma llegó un jueves de finales de marzo. El notario era el mismo Aurelio Campos Reyes que había gestionado la constitución de la sociedad semanas atrás. Beatriz llegó con Fuentes Aliaga, se sentó al otro lado de la mesa y firmó cada página con un bolígrafo azul sin levantar la vista más de lo necesario. Yo firmé después. Aurelio selló y rubricó cada copia con su eficiencia habitual. Cuando salimos a la calle, Beatriz y su abogado giraron a la izquierda. Salvador y yo nos quedamos un momento en la acera. Me tendió la mano y dijo, «Está hecho». Le agradecí todo lo que había gestionado. Nos despedimos y cada uno tomó su camino. Caminé solo durante un rato sin dirección concreta. Las consecuencias del acuerdo eran claras y concretas. El apartamento quedaba inscrito en el registro a mi nombre exclusivo en un plazo de 30 días. Beatriz había firmado el compromiso de devolución de los 87.000 euros en 48 cuotas mensuales de 1.812 euros con 50 céntimos cada una, con el interés legal aplicado. No había pensión compensatoria, no había reparto adicional de bienes, no había ninguna de las condiciones que el abogado de Beatriz había planteado en las primeras comunicaciones del proceso. Todo lo que ella había calculado obtener no existía ya en ningún documento. Lo que ocurrió con Nicolás Herrera Pardo no me llegó directamente sino a través de Ernesto, que lo supo por un conocido del sector financiero en Madrid. 3 semanas después de la firma, Nicolás había dejado de responder los mensajes de Beatriz. Ella lo llamó varias veces en el transcurso de unos pocos días, según lo que Ernesto me contó con la discreción de quien sabe que la información duele, aunque uno no quiera reconocerlo. Nicolás le dijo finalmente, en una conversación que debió de ser breve a juzgar por lo que siguió, que la situación había cambiado y que no podía continuar. No me alegré de eso, o al menos no de la manera en que quizás hubiera esperado. Era la confirmación de algo que ya sabía desde que Germán me había explicado la situación financiera de la consultora. Nicolás nunca había estado en esa relación por las razones que Beatriz creía. Y eso
Aunque ella lo hubiera elegido libremente, tenía un peso propio que yo no necesitaba añadir a lo que ya cargaba. En el trabajo, las cosas siguieron su curso habitual. La obra de Castellón finalmente resolvió los problemas de cimentación que habían estado paralizando el proyecto durante meses. Amparo Delgado organizó una pequeña celebración interna cuando se firmó el acta de replanteo definitivo, con café y unos bollos que trajo ella misma. Nadie hizo ninguna referencia explícita a lo que había ocurrido en esa misma oficina meses atrás. Era una forma de respeto colectivo que aprecié sin necesidad de expresarlo. Ernesto me invitó a cenar un viernes de abril. Fuimos a un restaurante que conocíamos desde hacía años. Pedimos vino tinto y un menú largo que no tuvimos prisa en terminar. Hablamos de muchas cosas y también de esto, pero sin el peso de las semanas anteriores. Era la primera conversación en meses en que el tema no llevaba consigo esa carga de consecuencias pendientes. Ernesto levantó su copa en algún momento de la noche y dijo simplemente: «Por los que hacen las cosas bien». Chocamos los vasos y no añadimos nada más. Hubo una tarde ya en mayo en que llegó al apartamento el primer extracto bancario a mi nombre exclusivo, sin el segundo titular. Era un documento completamente ordinario, una hoja con números y fechas, pero lo sostuve en la mano más tiempo del necesario antes de archivarlo. Había algo en ese papel tan simple que resumía de forma más precisa que cualquier sentencia lo que había cambiado. La empresa, reorganizada bajo la nueva estructura societaria, seguía funcionando con normalidad. Salvador me había explicado que la operación había quedado completamente blindada desde el punto de vista legal, y los meses transcurridos desde entonces confirmaban que no había ninguna impugnación posible. Lo que había construido en 11 años de trabajo como socio estaba intacto. Beatriz cumplió con la primera cuota de devolución en la fecha acordada, y la segunda. Salvador me informaba puntualmente de cada transferencia recibida con un mensaje breve. Yo respondía con un acuse de recibo igualmente breve. Era una comunicación completamente transaccional, reducida a su mínima expresión, que probablemente continuaría durante 4 años y que cada mes recordaría a ambos, de formas distintas, lo que había ocurrido. No hablé con ella directamente en ningún momento después de la firma. No hubo llamadas, no hubo mensajes personales, no hubo ningún intento de conversación por ninguna de las dos partes. El silencio entre nosotros era completo y a su manera definitivo. Había algo liberador en eso y algo pesado al mismo tiempo. No eran sensaciones contradictorias, eran simplemente las dos caras de un resultado que era justo, pero que no podía ser ligero, porque nada construido durante 22 años puede deshacerse sin dejar un volumen de ausencia que ocupa espacio real. Lo que quedaba ahora con el apartamento inscrito a mi nombre y los documentos archivados y el proceso cerrado, era algo que no había tenido tiempo de examinar durante todos esos meses de concentración y estrategia. La pregunta sobre qué venía después. Todavía no tenía una respuesta clara, pero era la primera vez en mucho tiempo que esa pregunta no me pesaba. Solo estaba ahí, abierta, esperando. Pasaron los meses con una cadencia que al principio me resultó difícil de habitar y que luego, gradualmente, fue adquiriendo una textura propia. El apartamento seguía siendo el mismo en sus dimensiones y en su distribución, pero había cambiado de una manera que no tenía que ver con los muebles ni con las paredes. Era el silencio, principalmente. No el silencio incómodo de los últimos años del matrimonio, ese que se instala entre dos personas que han dejado de encontrarse de verdad, sino un silencio diferente, el de un espacio que le pertenece a una sola persona y que esa persona está aprendiendo a ocupar sin disculparse por ello. Cambié algunas cosas, no por borrar rastros, sino porque me apeteció hacerlo. Moví el sillón del salón hacia la ventana. Compré una lámpara de escritorio para el cuarto que había usado siempre como almacén y que reconvertí en un espacio de trabajo personal para los planos que a veces necesitaba revisar en casa. Tiré ropa que no usaba desde hacía años y que había conservado sin razón aparente. Eran gestos pequeños, pero cada uno tenía el peso específico de una decisión tomada sin consultar a nadie.
Ernesto me preguntó una tarde, durante uno de nuestros almuerzos, si había pensado en conocer a alguien. Le dije que todavía no. Me miró como si quisiera decir algo más y luego optó por no hacerlo. Le agradecí eso también, aunque no en voz alta. La verdad es que en ese periodo no tenía capacidad real para añadir a mi vida nada que requiriera atención emocional sostenida. No era tristeza exactamente, ni tampoco el bloqueo de alguien que no ha procesado lo que le ocurrió. Era más bien el reconocimiento honesto de que había gastado una cantidad considerable de energía durante meses y que el cuerpo y la cabeza necesitaban un tiempo sin exigencias adicionales. Lo acepté sin dramatismo. Sí cambió algo en mi relación con el trabajo, aunque de forma sutil. Empecé a salir de la oficina a una hora más razonable. No siempre, no de forma radical, pero sí con más frecuencia que antes. Amparo lo notó sin comentarlo, que era su forma habitual de notar las cosas. Un par de veces me fui antes de que ella misma recogiera sus cosas, algo que en los años anteriores habría sido impensable. No sé si eso era madurez o simplemente cansancio acumulado que había encontrado por fin un cauce. Probablemente las dos cosas. Hubo una noche de junio en que no pude dormir y salí al balcón. Hacía calor y la ciudad a esa hora tenía ese rumor suave y continuo que Valencia mantiene incluso de madrugada, como si no terminara de apagarse del todo. Me quedé apoyado en la barandilla durante un buen rato, mirando los tejados y las luces dispersas, y pensé en los 22 años con una distancia que antes no podía tener. No los pensé con rabia, tampoco con nostalgia exactamente. Los pensé como lo que eran, una parte real de mi historia, con sus momentos genuinos y sus engaños, con mis ausencias y sus decisiones, con todo lo que había sido verdad y todo lo que resultó no serlo. Negarlos habría sido tan deshonesto como idealizarlos. Habían ocurrido, me habían formado, y el hombre que estaba apoyado en ese balcón en una noche de junio era en parte el resultado de todo eso, incluido lo más difícil. Salvador me llamó en julio para informarme de que la tercera cuota había llegado puntualmente. Le di las gracias. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, y esta vez lo decía sin el matiz de reserva que había tenido durante meses cuando respondía a esa pregunta. Él lo notó, creo, porque hubo una pausa breve antes de que dijera: «Me alegra escuchar eso». Colgamos y seguí con lo que estaba haciendo. La obra de Castellón quedó terminada en agosto, con 3 semanas de retraso sobre el calendario revisado, pero dentro de los parámetros que la dirección consideraba aceptables. Fui el día de la inspección final. Caminé por las instalaciones con el equipo técnico, firmé el acta de recepción y luego me quedé solo unos minutos en el interior ya vacío, mirando la estructura que habíamos levantado. Era una obra correcta, bien ejecutada, sin brillantez especial pero sin errores relevantes. El tipo de trabajo del que uno no recibe aplausos, pero que sostiene cosas reales. Me pareció una buena metáfora, aunque no la busqué deliberadamente. En septiembre guardé en una caja de cartón los últimos objetos que quedaban en el apartamento, vinculados al tiempo anterior. Algunos libros que eran de los dos, una vajilla que habíamos comprado juntos en un mercado de cerámica en un viaje a Portugal, unas cuantas fotografías de años que habían sido reales, aunque su contexto ya no lo fuera. No los tiré. Los guardé en el trastero con la misma lógica con que uno archiva documentos que ya no necesita pero que forman parte del registro. Lo que no guardé, lo que no archivé en ninguna caja, fue lo que había aprendido durante esos meses. No en el sentido de una lección con moraleja clara, sino en el sentido más concreto. Había aprendido que la confianza sin atención no es virtud sino negligencia, que el silencio cómodo puede ser la forma más lenta y costosa de perder algo, que hay una diferencia enorme entre ser un hombre que trabaja para los suyos y ser un hombre que está presente de verdad, y que cuando a uno le arrebatan la dignidad públicamente, la única respuesta que vale algo es la que se construye en silencio, con paciencia, con pruebas y con la cabeza fría. Una mañana de octubre, antes de salir hacia la oficina, me detuve un momento en el pasillo. El gancho donde Beatriz había colgado su abrigo durante 22 años estaba vacío,
como lo había estado desde enero. Lo había visto cada día durante meses sin que me produjera nada en particular. Ese día, por alguna razón que no supe identificar, lo miré durante unos segundos y luego cogí mi abrigo. Lo colgué allí, en ese gancho, y salí. Era un gesto sin importancia. O quizás era exactamente eso. La señal más pequeña y más honesta de que el espacio era mío, que el tiempo que quedaba por delante también lo era, y que eso, después de todo lo ocurrido, era suficiente para empezar. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.